Bueno, Nazarena. Ya puse a grabar. Perfecto. Bien. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar entonces comienzo al seminario Malnutrición Infantil en Comedores Comunitarios de Argentina en tiempos de COVID-19. El objetivo de este encuentro es socializar con la comunidad académica, los investigadores y las diferentes instituciones de la sociedad los resultados que surgieron del trabajo realizado en el marco del proyecto Efectos del Aislamiento Social Preventivo en el ejercicio del derecho a la salud en las infancias argentinas, que está financiado por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, PISA. Auspicia en este encuentro el Observatorio de la Deuda Social Argentina, el Instituto Superior de Estudios Sociales, que es una unidad de doble dependencia entre CONICET y la Universidad Nacional de Tucumán, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, el ISEPSI, que es el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, y Poblaciones, que es una plataforma abierta para datos espaciales de la Argentina, que es producto del trabajo de articulación entre el Observatorio de la Deuda Social Argentina, la Universidad Católica Argentina y el CONICET, y que tiene como principal objetivo posibilitar la publicación libre de circulación de información pública y de resultados de investigación social de carácter espacial. A continuación le vamos a dar la palabra, vamos a invitar a la directora del proyecto de investigación Agencia PISAC, Efectos del Aislamiento Social Preventivo en el Ejercicio del Derecho a la Salud en las Infancias Argentinas, doctora Yanina Tuñón, para realizar entonces la apertura de este seminario. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Bueno, en este proyecto, que es un proyecto que ya está llegando al final, porque los proyectos PISAC son proyectos de apenas un año, en el cual hemos trabajado fundamentalmente la cuestión alimentaria, y en algunas de esas actividades de transferencia me encontré con Isaac, que está aquí, Isaac Rudinick, con quien compartimos un poco los avances de investigación que teníamos desde este proyecto y que tenía él desde su organización. En el marco de ese primer contacto fue que pensamos con Fernando Longhi, que está acá presente, la posibilidad de justamente hacer una de nuestras acciones de transferencia al conocimiento y de poder triangular con diferentes actores, ¿no? En ese sentido, la plataforma Poblaciones es una plataforma con la que venimos trabajando hace ya largo tiempo. Está aquí Pablo de Grande, que coordina esa plataforma, que es un desarrollo que se hace a través del CONICET y del Observatorio de la Deuda Social Argentina, y nos pareció que era una excelente oportunidad para que el trabajo que hace el ISEPSI en todo el territorio de la Argentina ganara visibilidad, y para eso nos ofrecimos a poder vehiculizar ese conocimiento que es tan complementario con este proyecto PISAC. Justamente cuando vivimos en sociedades en donde el acceso a la información todavía no es tan fácil, no es tan público, no está disponible en los tiempos, ¿no?, que las urgencias sociales lo requieren, nos pareció muy importante que este conocimiento que se construye en tiempo real, en muchas de las organizaciones en las que trabajamos, pudiese también estar en tiempo real disponible para la sociedad. Y si no está disponible para quienes tienen la posibilidad de construir políticas públicas y transformar en tiempo real la Argentina, que esté disponible para todas esas organizaciones de la sociedad civil que sí lo hacen y que requieren de información para poder orientar mejor sus acciones. De manera que en eso estamos. Los invito a que veamos el trabajo que se ha realizado entre estas organizaciones, que lo ha liderado en este caso Fernando Longhi, pero que nos permite aproximarnos a una plataforma que tiene un gran potencial en el desarrollo de proyectos de las universidades y de todas las organizaciones de la sociedad civil, y por supuesto también de los estados
a través de sus diferentes agencias. Este es un proyecto que se desarrolló en esa plataforma y que a partir de hoy va a estar disponible para todos. Bueno, les agradezco muchísimo y bueno, vamos a ver de qué se trata, cuál es el resultado. Bueno, muchas gracias, Yanina. A continuación, entonces, vamos a pasar a la presentación de los que van a intervenir y las que van a intervenir en el día de hoy compartiendo los resultados de lo que fue el proyecto. Vamos a presentar al magíster Juan Ignacio Bonfiglio, que es investigador del Observatorio de la Deuda Social Argentina por la Universidad Católica Argentina, especialista en condiciones de vida, hábitat y estratificación y codirector de la plataforma abierta de datos espaciales de la Argentina, poblaciones.org. La licenciada Laura Lonati, que es coordinadora del área de salud colectiva del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, ISEPSI, y profesional a cargo del indicador barrial de situación nutricional. Y el doctor Fernando Longhi, que es investigador adjunto del CONICET y docente de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, responsable del nodo 4 del proyecto Agencia PISAC, efectos del aislamiento social preventivo en el ejercicio del derecho a la salud en las infancias argentinas. Para que nos organicemos en la exposición, vamos a darle la palabra primero al magíster Juan Bonfiglio, y cuando él termine, vamos a continuar con la licenciada Laura Lonati. Bueno, muchas gracias, Romina. Bueno, me toca iniciar las presentaciones de este seminario con una breve presentación de la plataforma Poblaciones. Es una presentación fundamentalmente conceptual y sobre algunos aspectos generales, fundamentalmente para quienes no están familiarizados con la plataforma. Creo que más adelante probablemente Fernando muestre y podamos navegar un poco sobre algunos datos específicos que fueron elaborados en el marco de este proyecto, por lo que no vamos a mostrar los mapas, pero sí vamos a hacer algunos comentarios generales sobre la plataforma, algunos elementos que forman parte de su trayectoria más reciente en términos de los resultados, y algunos otros aspectos que conforman las perspectivas hacia adelante. Voy a compartir pantalla. Bien. Que algo ya mencionó Yanina, pero de todas maneras vamos a retomar algunos de estos puntos. ¿Qué es Poblaciones? Poblaciones es una plataforma abierta y colaborativa de datos sociales espaciales. Es una herramienta de uso libre y en este sentido no requiere para la visualización y para descarga de información pago por supuesto, ni tampoco registro. Para subir y compartir información sí requiere registro. Además, es una herramienta que está constituida sobre un software libre de código abierto, que está disponible, y que también esto hace que sea adaptable y sea mejorable de manera permanente. Más adelante vamos a tocar algunos de estos puntos. Actualmente, ¿qué tipo de información permite visualizar y descargar? Tenemos, en principio, una cantidad bastante vasta, ¿no?, de datos que están disponibles en la plataforma. Algunos de estos son indicadores que provienen de los censos 1991, 2001, 2010, información sobre mapas educativos, mapas sanitarios. En este sentido lo que podemos hacer es ubicar escuelas, universidades, escuelas de distintos niveles, nos va a permitir localizarlas, pero también tener en cuenta y jerarquizarlas o categorizarlas en función de las distintas variables que vienen cargadas en los distintos datasets.
Lo mismo, bueno, con el mapa sanitario, donde vamos a poder acceder a información sobre los centros de salud, el mapa cultural, información que proviene del OpenStreetMap, centros de culto, bancos y otros. También tenemos información sobre resultados electorales y estadísticas vitales y datos de precenso 2021. No solamente la plataforma dispone de información que proviene de censos y registros administrativos como información oficial, sino que también busca y provee de información que proviene de resultados de investigaciones académicas. Y en este sentido se desarrollaron distintos estudios que están actualmente disponibles para visualizar y para descargar de la plataforma, como datos trabajados por el Observatorio de Obra Social Argentina. En este sentido, lo que tenemos son cartografías sobre datos sobre inseguridad alimentaria, exclusión social. También tenemos información sobre pobreza crónica en estudios que realizaron en conjunto el observatorio con también el CEDLAS. Por otra parte, también tenemos información sobre vulnerabilidad sanitaria y otros resultados de investigaciones. Por otra parte, además de esto, también la plataforma dispone de datos generados por organizaciones de la sociedad civil, y en este sentido también tenemos tenemos algunos proyectos que están en desarrollo que nos van a permitir, junto, ¿no?, con este proyecto del que estamos que estamos viendo los resultados en esta reunión, que nos van a permitir también ir enriqueciendo los datos disponibles de la plataforma, ¿no? Y en este sentido, el carácter colaborativo de la plataforma es un plus importante, ¿no? Digamos, es un aspecto central que permite, ¿no?, la articulación entre distintos actores o entre información que se genera en distintos ámbitos, pero que puede articularse para la toma de decisiones de actores que no requerirían, en este sentido, desarrollar sistemas específicos, o incluso los actores en el punto, ¿no?, de operativo, tampoco requieren elevadas competencias en el manejo del sistema de información geográfica, ¿no? Esto permite, por ejemplo, que sea una herramienta muy útil en el caso de gobiernos locales, por ejemplo, u otro tipo de organización que se maneje en esos niveles. Vamos a ver muy brevemente cómo se ve, ¿no?, la plataforma y algunos de los componentes en la visualización, o para la visualización de datos. Tenemos que la pantalla nos aparece dividida en dos partes. Sobre la izquierda tenemos un mapa, y sobre la derecha datos que refieren ese mapa. En principio tenemos una selección, que una de las ventajas de la plataforma es que permite una segmentación flexible de la información, ¿no? Es decir, nosotros podemos visualizarla, dependiendo por supuesto de que esa información esté disponible en ese nivel de agregación, pero podemos visualizar la información con distintos niveles de agregación. Como lo podemos ver a nivel de localidades, de provincias, de municipios, de barrios, o incluso de radios censales, ¿no? Y nosotros podemos, en función de nuestra propia necesidad, y esto es particularmente importante en términos de el análisis territorial, que podamos disponer de información que sea desagregable a los niveles que a nosotros nos interesan. En este sentido, lo que vemos en esta imagen, ¿no?, sobre la derecha tenemos la selección territorial, que es el aglomerado de Gran Santa Fe, nos indica la cantidad de habitantes, cantidad de hogares, según los datos del censo 2010. Vemos que nos permite también la plataforma trabajar en series anualizadas y ir seleccionando
el año, ¿no?, que nosotros queremos ver, que podrían ser años, podrían ser semestres, meses, u otro tipo de criterio recorte temporal. Por otra parte, también tenemos el panel de indicadores, que nos muestra el indicador que estamos visualizando, junto con las distintas categorías, y información respecto a las cantidades que nosotros estamos viendo, en este caso de radios censales y de hogares. Finalmente, abajo lo que tenemos son dos opciones, ¿no?, que son descargar. Cuando nosotros seleccionamos y marcamos ahí descargar, podemos descargar esto que estamos viendo, y lo podemos descargar en distintos formatos. Lo podemos descargar en formato Excel, en formato SPSS, R u otros software estadísticos. También lo podemos descargar en formatos de polígonos. También tenemos acceso a la visualización de fuentes, y cuando hablamos de fuentes estamos hablando de los metadatos, incluso también documentación que el usuario haya querido subir y que esté vinculada a, por ejemplo, una investigación, un resultado, o informes, o aspectos metodológicos, que eso, por supuesto, también debe estar en los metadatos. Sobre el sector superior, lo que tenemos es el buscador, que nos va a permitir buscar tanto niveles de agregación territorial, selecciones geográficas, como también indicadores. Y sobre la esquina inferior izquierda lo que tenemos es un círculo con el símbolo más, y cuando nosotros accedemos ahí nos va a abrir el menú con todos los indicadores que dispone de la plataforma. En términos de los antecedentes cercanos y la trayectoria de los últimos años, se han realizado mejoras importantes en el software y desarrollo de nuevas funcionalidades. Esto permite, además, bueno, de distintos tipos de mejoras, una navegación más veloz y funcionalidades que se fueron desarrollando, como por ejemplo la posibilidad de adaptar simbologías, la posibilidad de generar medidas de distancias dentro de la plataforma, la posibilidad también de generar datos sobre agregaciones específicas al interior también de la plataforma, como sumatorias. También se realizaron una cantidad importante de cursos de capacitación y talleres de difusión de la herramienta, que digamos, fueron muy concurridos y generaron también uno de los efectos que se están buscando, que es sumar usuarios, e ir teniendo la posibilidad de poco a poco ir enriqueciendo la plataforma a partir del feedback que se genera con los usuarios, y también con la producción que los usuarios puedan ir poco a poco haciendo pública. También, bueno, acá en este sentido podemos también destacar los talleres que se realizaron para gobiernos locales dentro del programa de gobiernos locales de CONICET. También se generaron toda una serie de acuerdos de asistencia técnica con organismos estatales y organizaciones de la sociedad civil para la utilización de la plataforma y producción de información, como por ejemplo con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, con Cáritas Argentina, Banco de Alimentos Argentina, ¿no? Ahí se fue desarrollando todo un proceso de asistencia y para la elaboración de información y para subir información dentro de la plataforma. Estamos en algunos de estos casos también produciendo información que confiamos que en el corto plazo también pueda ser accesible, como los resultados de la investigación que ahora va a presentar Fernando. En términos de producción y publicación de información, algunos de los casos que mencionaba previamente, ¿no? Información del Observatorio de la Deuda Social Argentina, que fue también publicada en las cartografías públicas
de poblaciones, pobreza, los datos de pobreza crónica y otros, una cantidad importante de datasets que fueron convirtiéndose o constituyéndose en cartografías que actualmente se encuentran de acceso público. Y también, bueno, en los últimos 6 meses también tuvimos, o se generó un fuerte incremento del tráfico y la cantidad de usuarios. Actualmente habría cerca de 26.000 usuarios activos y 1.000 visitas al día en promedio, duplicándose, o estas cifras duplican la que poblaciones tenía hace 6 meses. Y en términos de perspectivas, estos distintos elementos de estos pueden destacarse, ¿no? En términos de la necesidad de ir generando, ¿no? mayor utilización y mayor producción de información que pueda ser pública. Y en este sentido, el aporte de este trabajo es interesante, ¿no? Digamos, poder tener y poder ir generando información que pueda ser compartida y que pueda ir formando parte, ¿no? de la plataforma y estar accesible a distintos usuarios, es como uno de los objetivos, y por eso parece, bueno, muy interesante esta iniciativa, que además del aporte también es un aporte a poblaciones. Así que bueno. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Vamos a dar entonces la palabra a Laura Lonati para que también comparta con nosotros su exposición. Hola, buenas tardes a todas, muchas gracias. Bueno, en primer lugar agradecer a Yanina, en representación del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, por darnos esta gran oportunidad de poder visibilizar el gran trabajo de investigación que venimos realizando desde hace muchos años, y que, bueno, y que es una gran posibilidad para llevar esta información para que sea accesible a una gran cantidad de personas que les interese acceder a ella, ¿no? Nuestro indicador está directamente vinculado, es un proceso de investigación-acción participativa. Perdón, estoy tratando no me permite, ahí está. Nosotros este indicador es una experiencia de epidemiología comunitaria que llevamos adelante desde el año 2012, que en esta oportunidad lo pudimos realizar en 20 provincias de la Argentina, y que fundamentalmente apunta a cumplir con un objetivo, que es poder construir redes barriales de monitoreo nutricional para la detección precoz de malnutrición en niños y adolescentes de 0 a 18 años. Está asentado, se sustenta en un proceso de investigación-acción participativa. Nuestro objetivo es, desde el instituto, pensamos que la construcción de conocimiento nos debe permitir generar un proceso de construcción de ciudadanía, poder incorporar al diseño de información estadística que dé visibilidad a la vulneración de derechos a la población que la padece. Es por ello que convocamos a vecinos, vecinas, miembros de las organizaciones sociales, en particular de la organización social Barrios de Pie, para que participen en forma activa en la construcción de este conocimiento. ¿Qué es lo que creemos como principal? Creemos que debemos superar el mero diagnóstico, que tenemos que poder avanzar
al diseño de estrategias territoriales que vayan a modificar las condiciones que están limitando la vida en el territorio. Nuestro marco metodológico está sentado en recuperar el monitoreo epidemiológico participativo y la epidemiología crítica que nos propone Jaime Brey, y que justamente plantea la posibilidad de que este monitoreo para el diseño y el diseño de información estadística epidemiológica sobre las problemáticas de salud que afectan a la población sea elaborado por los propios actores locales. Poder pensar que esta investigación se da en el marco de recuperar una perspectiva de derechos, donde el derecho a la salud y a la alimentación, que entendemos hoy fundamentalmente están vulnerados, puedan ser garantizados en forma efectiva. Este trabajo que llevamos adelante nos ha permitido describir en tiempo real el avance estructural y crónico de la malnutrición en niños y adolescentes que concurren a comedores y merenderos. Nuestro trabajo no analiza la situación nutricional de la población en general, sino que lo que intentamos es que estos indicadores antropométricos visibilicen las variantes de malnutrición fundamentalmente en una población que está expuesta a una situación de alta vulnerabilidad socioeconómica. Encender alertas, ¿sí? Poder construir información estadística que sea un aporte real al mejoramiento de las políticas públicas, y que se enfoque esta información en presentar datos que interrumpan un proceso de inseguridad alimentaria que está planteado en forma crónica y muy profunda en los sectores más humildes. Justamente, la posibilidad de que hoy entablemos esta articulación con este proceso de cartografía territorial y participativa que nos propone el observatorio, fue posible gracias a que hemos puesto en funcionamiento un mapeo territorial georreferenciado, donde hemos localizado los comedores, merenderos, espacios comunitarios en forma muy precisa. Esto fue posible gracias a que hemos incorporado a un actor profesional y técnico en la figura de Federico Ramírez Augán y de Agustina Márquez, que han sido fundamentales aportes en lo que es todo el proceso de georreferenciamiento, y que hoy han participado junto con Fernando en el diseño de esta cartografía. El otro aspecto que nos parece que es una importante oportunidad es que nuestro indicador entabla un vínculo presencial y de cercanía con las familias. Este vínculo es permanente y se sostiene a lo largo del tiempo. Esto no solo nos da la oportunidad de poder nominalizar a estos niños, a estas niñas, y poder identificar su situación nutricional, sino que también tenemos un objetivo que es poder convocarlas a espacios de encuentro, de intercambio de saberes, porque creemos que es fundamental poder aportar a estimular su decisión para mejorar la ingesta de nutrientes, poder construir conductas alimentarias saludables con un consumo responsable. Entonces, bueno, este también es un objetivo. Y por último, hemos incorporado en la indagación algunos aspectos que tienen que ver con el acceso a la vacunación, la atención de niñez sano durante la pandemia y por ejemplo, la tenencia o no de DNI, siendo este un aspecto fundamental que abre oportunidades o que las limita en el caso de aquellos niños que no lo disponen. Por último, estamos construyendo equipos territoriales que apuntamos a que tengan sostenibilidad en el tiempo y que avancen en profundizar este proceso de investigación, pero puesto al servicio de una transformación real. Para detallar algunos aspectos particulares, se trata de un relevamiento censal
que lo hemos realizado, como les decía, en 20 provincias, en 1066 comedores y merenderos durante diciembre 2020 y febrero 2021. Llegamos a pesar y medir 50.370 niñes, de los cuales 49.700 fueron a los que les analizamos la situación nutricional. Todos estos niños asisten a comedores y merenderos del movimiento Barrios de Pie. En su mayoría, sus padres están siendo titulares de programas sociales de transferencia de ingresos, particularmente el programa Potenciar, y todos ellos se encuentran bajo la línea de pobreza o indigencia. Con respecto a cómo hemos garantizado la calidad de la información relevada, nosotros hemos puesto principal énfasis en que haya un proceso muy consistente y sólido en relación a la estandarización de las técnicas antropométricas para la toma de peso y talla. Hemos definido los instrumentos de medición y nos hemos guiado a través de los materiales que indica el Ministerio de Salud de la Nación para el relevamiento, el relevamiento de indicadores antropométricos. Los datos de cada niña fueron cargados en tiempo real en un aplicativo para celulares offline que no requería Wi-Fi. Esto nos permitió acceder a lugares, en amplios y extensos lugares en el territorio nacional. Fue cargada rigurosamente con un control sistemático a lo largo de todo el proceso de relevamiento, y se procesó la información mediante un procedimiento estadístico con el software WHOAntro. Un aspecto que sí nos parece interesante: no se trata de equipo técnico profesional encerrado en un espacio a puertas cerradas, sino que lo que intentamos es haber considerado, haber consolidado una amalgama entre equipos técnicos territoriales, profesionales y estudiantes con promotoras y promotores de salud. Los espacios de capacitación han sido muy importantes y hemos convocado a más de 1.600 participantes en el relevamiento. Por último, con respecto a la cuestión metodológica para el cálculo de malnutrición, hemos hecho la adaptación de la nueva valoración que propone el Ministerio de Salud según las recomendaciones de la OMS, y hemos unificado nuestra valoración de la malnutrición con la que utiliza la Encuesta Nacional de Nutrición ENIS-2, presentada por el Ministerio en septiembre de 2019. Los indicadores que relevamos y que son los que se van a presentar en esta plataforma son el índice, el IMC, el peso para la edad y la talla edad. Hemos organizado a nuestros niños y niñas y adolescentes en 4 grupos etarios para poder identificar con mayor certeza la situación de malnutrición de acuerdo al grupo al que pertenecen. Y bueno, algunos resultados que son los que se van a mostrar. Como les decía, hemos alcanzado 20 provincias, en cada una de ellas se ha tratado de abarcar una extensa población, y los datos que se van a presentar hoy en esta plataforma reflejan el correspondiente al indicador índice de masa corporal, calculado a niñas de 2 a 18 años, los cuales presentan un 42% de malnutrición, con una prevalencia significativa de la obesidad y el sobrepeso, en detrimento del bajo peso. Esto nos ha permitido que cada una de las provincias pueda contar con un informe particular y singular de cuál es la situación de sus niñas, y que esto les permita hacer un abordaje territorial focalizado.
Los datos que no se muestran, pero que sí nos parecen significativos y que es el desafío que tenemos por delante, es la situación de los lactantes, que también han sido incorporados en este relevamiento y que presentan también una alarmante situación de malnutrición, con un 28% de niños afectados, y fundamentalmente la obesidad y el sobrepeso es quien marca la alarma, ya que estos niños deberían estar recibiendo una alimentación especial por su corta edad. Bueno, uno de los indicadores que para nosotros es fundamental es la talla, porque la talla indica cronicidad. Por lo tanto, estos niños dan cuenta de una privación en su situación alimentaria en cuanto al aporte de nutrientes de larga data. Y hemos encontrado un 6% de estos niños con baja talla, lo cual enciende una alarma mucho más importante porque da cuenta de una privación que viene de largo tiempo. Y el último aspecto que quería mostrar tiene que ver con lo que señalábamos, el tema de la tenencia del documento, ¿sí? La vacunación. El 46% de estos niños hacía más de un año que no concurrían a control de niño sano a la salita de su barrio. Así que bueno, fundamentalmente con este indicador lo que queremos marcar que es inminente y urgente la atención con políticas públicas activas para interrumpir el avance de la malnutrición. Los trastornos nutricionales y sus consecuencias son reproductores de desigualdad social y de inequidad, y ya no solo comprometen el futuro, sino que están comprometiendo el presente de estos niños, ya que nos encontramos con enfermedades crónicas como diabetes y obesidad a temprana edad. Por último, tenemos que interrumpir el proceso de avance de la infantilización de la pobreza y requerimos y abocamos todo nuestro compromiso para aportar con esta información para el mejoramiento de las políticas públicas que requieren una urgente ampliación de los programas alimentarios, con una mejora de la calidad nutricional, provisión de alimentos frescos, equiparación de los montos de los programas de empleo a lo que es la canasta básica de alimentos, jerarquización de las acciones preventivas en el territorio y fundamentalmente un freno al proceso inflacionario que hoy impacta en los precios de los productos de los alimentos y que deteriora el poder adquisitivo de estas familias, profundizando aún más la situación de inseguridad alimentaria. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad y esperemos que podamos seguir recorriendo un camino de trabajo conjunto. Bueno, Laura, muchísimas gracias y le vamos a dar entonces la palabra al doctor Fernando Lonqui. Bueno, muchas gracias. Gracias por la presencia de todos y cada uno de ustedes en esta oportunidad de mostrar un poco lo que en mayo para nosotros fue un encuentro de dos diamantes, ¿no? Por un lado, el relevamiento que realizaba el ISEPSI, que Laura lo caracterizó muy bien, y solo me gustaría, digamos, remarcar el tiempo en el cual se lo hizo, entre diciembre de 2020 y febrero de 2021, en plena pandemia, con restricciones para las salidas, para el trabajo de campo, en donde los investigadores, sobre todo aquellos investigadores que su trabajo, digamos, se basa en el trabajo de campo, tenían de alguna manera restringidas esas posibilidades. Una institución como el ISEPSI podía llevar adelante esta tarea que reunía datos de alrededor de 50.000 niños y niñas de Argentina. Por un lado eso. Por otro lado, la plataforma Poblaciones, que ya la conocíamos hace tiempo, habíamos venido trabajando, y pensamos en mayo de este año, cómo no utilizar esos datos, articular, digamos, las potencias de la herramienta Poblaciones y del relevamiento realizado por el ISEPSI para, de alguna manera, destacar, digamos, y mostrar esos resultados en contextos territoriales específicos. Así que bueno, para este seminario lo
Lo primero, bueno, hablamos mucho de malnutrición infantil, pero existen, digamos, singularidades en el concepto que muchas veces lo someten a un debate, y un debate en el cual se lo usa como sinónimo de otros conceptos y no necesariamente lo son. La OMS lo define la malnutrición como todas aquellas carencias, excesos o desequilibrios en la ingesta de energía y o nutrientes de una persona. Esos desequilibrios, carencias o excesos se manifiestan básicamente de dos maneras, ¿no? A partir de un déficit, cuando encontramos situaciones de déficit, encontramos indicadores que se asocian al bajo peso, que es un indicador agudo, digamos, propio de momento normalmente, de una situación de malnutrición. La baja talla, que como decía Laura recién, es un indicador mucho más crónico, más permanente en el tiempo, que habla de una acumulación de carencias, desequilibrios, o en términos nutricionales de ese niño, ¿no? Y también déficit de micronutrientes, que es un indicador muy interesante de analizar, que normalmente la antropometría no puede dar cuenta de ello. Los déficits de micronutrientes, generalmente asociados a anemia por falta de hierro, normalmente son destacados a partir de, digamos, de la aplicación de métodos bioquímicos, digamos, a través del análisis de sangre. Entonces no, son un poco más complejos, pero las pocas o los pocos estudios que en tal sentido se han hecho dan cuenta de esa desnutrición oculta que muchos autores han dado en llamar, ¿no? Eso en relación al déficit. La otra cara de la moneda es el exceso, en donde el exceso, digamos, en términos nutricionales, deriva en dos características principales. Una, el sobrepeso, y la otra, la obesidad. Ambas caras de esa moneda, cuando juntamos y hacemos una sumatoria de todos estos problemas derivados de estas carencias, excesos o desequilibrios, ahí hablamos de malnutrición infantil. Ahora bien, ¿qué implicancias tiene esto? Bueno, tanto el déficit como el exceso tienen implicancias, consecuencias. Algunas veces somos conscientes de ellas y muchas veces no, pasan bastante desapercibidas, ¿no?, por el público en general. Cuando yo pienso esas implicancias, las puedo pensar en dos términos: implicancias actuales, de momento, e implicancias en la salud futura. Cuando pienso dentro de lo que sucede en el momento de lo actual, el déficit de alimentos, el déficit de proteínas, los problemas en la absorción de esos nutrientes, tienen mucha relación con la prevalencia y la persistencia de enfermedades diarreicas y respiratorias, que son infecciones que deterioran el organismo y sinérgicamente lo llevan, digamos, a mayores problemas nutricionales. Entonces, ambos procesos debilitan aún más. La desnutrición produce diarreas y la diarrea agrava el problema de la desnutrición. Entonces sinérgicamente llevan a un empeoramiento, digamos, grave en las condiciones de salud sobre todo de ese niño o niña que lo padece, ¿no? Llevan a problemas de anemia, bajan los niveles de inmunidad, con lo cual la probabilidad de desarrollar otro tipo de enfermedades, no necesariamente infecciosas, son altos también. Afecta el crecimiento ponderal en términos de altura, y condiciona el crecimiento anatomopatológico de algunos órganos. Sobre todo está probado, digamos, que en los primeros 2 años de vida el cerebro de los niños tiene un crecimiento exponencial respecto a otros órganos. Entonces, cuando hay problemas de déficit alimentario, se condiciona ese crecimiento de este órgano en especial, y eso tiene impactos. Pueden ser revertidos, puede haber muchos programas que busquen la reversión o la atenuación de dicho impacto, pero no hay duda que esas condiciones ambientales, de pobreza, de falta de acceso, digamos, y de inseguridad, condicionan ese crecimiento, que a su vez, digamos, en términos presentes, también llevan o conllevan, digamos, a una salud emocional deteriorada. En términos futuros, ¿qué problemas acarrea el déficit? Bueno, aumenta notoriamente el riesgo de mortalidad infantil, que es la mortalidad que ocurre en el primer año de vida, ¿no? Tiene consecuencias en el desarrollo cognitivo y psicoemocional de ese niño, lo cual condiciona o se ve afectado también por trayectorias educativas donde la repitencia escolar y la deserción toman protagonismo, y también se relaciona con inserciones laborales precarias. Todo eso a futuro, digamos. Lo que el niño padece actualmente, de acá a algunos años, digamos, esa condición pasa factura, digamos, y se ve, digamos, afectada en todas estas dimensiones.
Ahora bien, no hay duda de que la desnutrición y la carencia, digamos, produce consecuencias, y de alguna manera cuando vemos las noticias en los diarios, en algunos informes sobre niños que padecen de desnutrición, lleva a una situación emocional de congoja, de tristeza, de aprensión, ¿no? Pero no sucede lo mismo con el exceso. El exceso, aún en muchos ámbitos de la Argentina, no está visto necesariamente como una problemática. Es más, muchas veces el exceso en el imaginario social, sobre todo en ámbitos rurales, el exceso de peso se asocia normalmente con un niño sano, con un niño que come bien, y no necesariamente esto es así, ¿no? El exceso de peso, que se expresa en sobrepeso y obesidad, también deteriora la salud emocional. Lleva a que los niños padezcan baja autoestima, promueve situaciones de bullying escolar, en donde las situaciones de frivolidad frente a la imagen del cuerpo son muy, muy importantes. Entonces, un cuerpo con sobrepeso u obesidad es objeto de burlas y de otro tipo de acciones, a veces más violentas. Lleva problemas en la socialización y vinculación con los padres. En términos individuales, tiene que ver con aumento en el colesterol, los triglicéridos, la glucosa, niveles altos de azúcar, y conlleva el desarrollo temprano de diabetes tipo 2 y alta presión arterial. Es impresionante cómo se ve la aparición de estas enfermedades cada vez en edades más tempranas. Y a nivel a futuro también se asocia con otras patologías, ¿no? Incrementa el riesgo de patologías crónicas como las cardiovasculares, la insulinoresistencia, está asociado con la prevalencia de algunos cánceres, diabetes tipo 2, hipertensión, como mencionábamos, hipercolesterolemia, enfermedades vasculares y coronarias, e hígado graso. Entonces, esta idea tan poco considerada, digamos, de los problemas que trae el exceso de peso, normalmente no se conoce, o no se los quiere dimensionar de tal manera, ¿no? Ahora bien, todos estos problemas en contextos de pobreza se ven aún más agravados por distintos factores que ya lo vamos a mencionar, pero estas condiciones no es lo mismo el acceso a la salud o el acceso a salud nutricional específicamente en situaciones de no pobreza que dentro de los grupos definidos por la pobreza. Ahora bien, nosotros tenemos este problema de la malnutrición que se enmarca dentro de lo que la bibliografía clásica ha dado en llamar la transición nutricional, que tiene que ver con grandes cambios en la dieta, los estilos de vida de las poblaciones, que llevan a un incremento de las prevalencias de sobrepeso y obesidad y el consecuente aumento de la morbimortalidad ocasionada por enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con un proceso en donde el sedentarismo va ocupando cada vez mayor protagonismo, y también donde las dietas tradicionales, los tiempos en la preparación de las comidas y las formas de la comensalidad van dejando lugar o perdiendo peso hacia otros tipos de formas mucho más industrializadas, ¿no? Aquí hay un pequeño esquema conceptual en donde quería mostrarles cómo los modelos de transición demográfica, transición epidemiológica y transición nutricional se ven articulados por distintos factores y distintos puntos en común que llevan a este tipo de sociedad donde la obesidad y el sobrepeso toman cada vez mayor protagonismo. Ahora bien, este proceso de alguna manera está condicionado por lo que Bernardo Klitschner ha llamado la tiranía de los promedios, ¿no? Nosotros podemos tener un promedio nacional, pero en una sociedad que está inmersa dentro de el continente americano, donde la desigualdad es la moneda común en cualquier país que nosotros, o en los principales países latinoamericanos que podamos llegar a analizar, bueno, en ese contexto de desigualdad, un promedio nacional no necesariamente refleja el nivel de desigualdad que existe al interior, ¿no? Y es un poco lo que quiero mostrarles ahora con los resultados derivados de las bases del ISEPSI, ¿no? En los contextos de pobreza, bueno, ¿cómo es la alimentación? Bueno, Patricia Aguirre, una antropóloga que ha estudiado profundamente todo este proceso, ella menciona algunas características con respecto a la comida o la alimentación en la pobreza, ¿no? Bueno, ella dice que los pobres no comen lo que quieren, sino lo que pueden, a lo que tienen acceso, están desnutridos porque no tienen lo suficiente y a su vez están obesos porque se alimentan mal, tienen a su alcance alimentos procesados de producción masiva y bajo costo, seleccionan para dar lugar a la saciedad alimentos altos en hidratos de carbono y grasas,
la industria alimentaria favorece ese tipo de comportamiento, y los alimentos que se consumen son alimentos baratos en lo económico, saciadores en lo nutricional, y que se vuelven promotores de obesidad. Entonces es en ese grupo en donde el grupo que asiste a los comedores y el grupo social sobre el cual el relevamiento de la ISEPSI ha realizado este exhaustivo análisis, en donde concentramos la atención, ¿no? Puse este gráfico para mostrar que, además de esas características, el contexto inflacionario, digamos, acá vemos el aumento en el valor de la canasta básica alimentaria, que es la canasta que define la línea de indigencia, definida por el INDEC, en un hogar tipo 3, donde hay 5 integrantes, una pareja de varón y mujer, ambos de 30 años, y 3 hijos de 5, 3 y 1 año, y vemos cómo esa pendiente entre los años 2020 y el año 2021 ha aumentado notoriamente. Entonces, en este contexto de pandemia, vemos que el proceso inflacionario, sobre todo de los alimentos necesarios para satisfacer esa canasta básica alimentaria, son los que mayor crecimiento han tenido. Entonces tenemos varios problemas, ¿no? La pobreza, la desigualdad, el proceso inflacionario, la inseguridad alimentaria, y un proceso que ya conocíamos o que suponíamos que iba a crecer, que es el problema de la obesidad infantil. Ahora bien, en ese contexto existen, por supuesto, estrategias domésticas de consumo, que son prácticas que los hogares realizan en el marco de la vida cotidiana para tratar de mantener o mejorar la alimentación, y hay razones que se aducen de alguna manera para justificarlas, ¿no? La comensalidad en comedores comunitarios sería una de esas estrategias, ¿no? Asistir a comedores en contextos inflacionarios de aumento de la pobreza, la asistencia y la demanda de alimentos en comedores, según los trabajos que venimos realizando, se ha incrementado notoriamente, ¿no? Ahora bien, pensando en estos promedios, pensando en el caso nacional, nos preguntamos qué lugar ocupa Argentina en el contexto latinoamericano. Bueno, si yo observo, estos son datos de la CEPAL, ¿no? Si observo la desnutrición, puedo decir que tanto Argentina, Costa Rica y Chile tienen el color más oscuro en la prevalencia entre los años 90, el color más claro la última medición disponible. Vemos que tienen las prevalencias más bajas, pero también vemos que Argentina se destaca, a diferencia de Costa Rica y Chile, por mostrar un aumento, a diferencia de lo que ha sucedido en estos otros países, ¿no? También sabemos que esas prevalencias de desnutrición se duplican cuando consideramos población indígena. Por ejemplo, el 58%, casi el 60% de los niños indígenas en Guatemala sufren desnutrición. Ahora, viendo la otra cara, viendo la obesidad, vemos que Argentina no está dentro de los valores más bajos del contexto latinoamericano, sino que el segundo valor más alto en prevalencia de obesidad infantil, solo superado por Paraguay. Esto es tomando la encuesta nacional de nutrición y salud del año 2005. Ahora bien, nosotros tenemos dos encuestas nutricionales, la del año 2004-2005 y la del año 2018. A grandes rasgos vemos que en el año 2004-2005 la baja talla infantil era del 8%, el bajo peso del 1.3% y la obesidad del 10%, ¿no? Encontramos prevalencia de anemias muy altas, 33% en el caso de Chaco, y con algunos extremos, o sea, mostrando esta desigualdad tan alta, ¿no? Entre algunas provincias que tenían prevalencias muy altas con respecto a otras donde los valores eran muy bajos, que hablaban de esta gran desigualdad. Hacia el año 2018 la situación no habría cambiado demasiado, solo que se notaba, digamos, el incremento que habría tenido sobrepeso y obesidad. Pero para el año 2018 no tenemos publicadas, digamos, divisiones provinciales, sino la encuesta llega hasta el ámbito regional. Ahora bien, todo esto lo analizamos y lo tratamos de analizar, digamos, usando la plataforma Poblaciones, como les mencionaba. En este link, que es mapapoblaciones.org/map/84601, pueden encontrar esta cartografía que yo presento aquí como captura de pantalla. No quiero navegar, digamos, ahora por la plataforma para que la exposición no se vaya del tiempo establecido, pero encontramos este indicador, que es nosotros tenemos 5 indicadores generados, que es malnutrición, que es un indicador global, bajo peso, baja talla, sobrepeso y obesidad, que son indicadores individuales de estado nutricional, y vemos, en este caso, por ejemplo, las prevalencias provinciales de malnutrición. Identificamos rápidamente cuáles son las provincias que tienen los valores más altos, y aquí a la derecha, en el cuadro
estadístico de la derecha, podemos identificar las provincias afectadas, que tienen más del 50% de, digamos, de niños en esos comedores con problemas de malnutrición. Identificamos también la cantidad de niños analizados. En este caso, el rojo es 632 niños. Vemos también que las diferencias son significativas entre provincias. Misiones parte de un piso, es la provincia con el valor más bajo de malnutrición, pero es un 30%. O sea, ese piso en Argentina a nivel provincial parte de un umbral muy alto y llega hasta casi el 60% en el caso de Chubut. Si analizamos otros indicadores, voy a pasar un poco más rápido, pero quisiera que, si ustedes lo desean, puedan navegar después por esta cartografía y ver todas las posibilidades, porque no hay mejor manera que encontrar, digamos, estos resultados que navegando ustedes mismos por la página. En términos de bajo peso, que es el indicador que aparece nominalizado aquí a la derecha, se destaca una provincia que es Formosa, que tiene el 6% de los niños que asisten a los comedores en esa provincia con problemas de bajo peso, y otras provincias en donde el problema no es tan grave. Y vemos, en términos de magnitudes y de diferencias internas, cómo la provincia de Formosa destaca totalmente del resto de las provincias argentinas. Podemos verlos en términos de baja talla. Ya las provincias en rojo que se pintan son un poco más, en donde encontramos, en este caso, 537 niños que tienen esta desnutrición crónica, ¿sí? Y los vemos también en términos de comparación provincial, cómo varían esas diferencias. Esto es sobrepeso. Vemos Córdoba y Neuquén destacadas del resto, donde el 22%, ese es el piso más alto de los niños de esas provincias, tienen problemas de sobrepeso, lo vemos aquí en este gráfico, y la obesidad ya destaca en 8 provincias argentinas, donde más del 22% de esos niños, de los niños que asisten a comedores en esas provincias, las que están pintadas de rojo, tienen problemas de obesidad. Eso en este caso implica 1.388 niños, que en total, en todo el país, son 9.420 los niños detectados por problema exclusivo de obesidad, ¿no? Lo vemos aquí. Ahora bien, la plataforma permite, recién lo mencionaba un poco Juan, ¿no? La posibilidad de ver estos resultados espacialmente, pero a la vez de intercalarlos, de superponerlos con otros indicadores y poder establecer algún tipo de asociaciones, preguntas, interrogantes sobre qué otras variables podrían tener relación con este indicador que estamos viendo aquí. Cuando yo con el zoom automáticamente me acerco, en este ejemplo, al Gran Córdoba, la prevalencia provincial desaparece y se activan los resultados a nivel local, a nivel comedor, viendo la cantidad de comedores y en colores pintados según la prevalencia y la cantidad de niños afectados. En este caso, el indicador global de desnutrición. Yo podría cruzarlo con muchos indicadores que están en la plataforma: NBI, hacinamiento, acceso a agua de red, nivel educativo, deposición de excretas, disponibilidad de bienes, riesgos de exclusión, presencia de escuelas, nivel de marginalidad, vulnerabilidad sanitaria. Son todos indicadores susceptibles de ser incorporados. Pero bueno, para este ejemplo solo les mostraré la selección de 3 de ellos, ¿no? Esto es bajo peso. Podemos localizar en el Gran Salta, por ejemplo, dónde están puntualmente aquellos comedores donde la prevalencia de bajo peso es mayor, y vuelve, digamos, un insumo para la política pública súper necesario, digamos, para localizar puntualmente dónde está el problema, ¿no? Aquí vemos baja talla, también en el caso del Gran Salta, localiza a 3 comedores donde el 30% o más de esos niños tienen problemas de baja talla. Esto es Neuquén, niños con comedores en donde las prevalencias de sobrepeso son elevadas, vemos los puntos rojos. Y esta es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vemos en este caso las prevalencias de obesidad con puntos rojos. Pero como les decía recién, puedo superponer distintas cartografías. Aquí, por ejemplo, analizando el caso de San Miguel de Tucumán, dejé los 3 comedores, que son estos 3 puntos rojos, donde las prevalencias de malnutrición son las más elevadas. Y cargué una cartografía disponible, que son los asentamientos informales del Registro Nacional de Barrios Populares, en donde se pueden observar. Y se observa que yo aquí puedo detectar, solo observando, digamos, esta herramienta de génesis sencilla, que detectó 3 comedores con prevalencia de malnutrición superior al 55%, 2 de ellos están ubicados en Barrio Costanera, Soldado Tucumán y Canal Norte. De acuerdo al indicador de estrato socioeconómico, que lo acabo de incorporar ahí,
puedo observar que se corresponde con sectores indigentes, y otro indicador que seleccioné, que es el de inseguridad alimentaria, que lo veo reflejado aquí, y también observando estos 3 comedores que yo seleccioné por el estado crítico que presentan, veo que también la inseguridad alimentaria en esos ámbitos es alta. Aquí observo, en este caso, la cartografía, el caso del Gran San Salvador de Jujuy. Vemos niños con bajo peso. Existe un comedor, que es este punto rojo, que está, digamos, donde el bajo peso tiene más del 15%. Está próximo a un asentamiento informal que es Aeroclub, que tiene alrededor de 2.500 familias, que en términos de estrato socioeconómico es muy pobre, próximo, y está muy próximo a estratos socioeconómicos medios y altos, y el riesgo de inseguridad alimentaria en este comedor es bajo. Entonces vemos desigualdades, no todos los comedores o todos la metodología tiene los mismos indicadores en todos los comedores, sino encontramos en algunos casos ciertas particularidades, ¿no? Aquí tenemos baja talla, tomamos el ejemplo de General Pinedo y Las Breñas en Chaco. Vemos que hay un comedor que es Rayito de Sol en Barrio Los Verdes, que está en General Pinedo, aquí, donde la baja talla afecta al 44% de los niños asistentes a ese comedor. Vemos que no hay, el comedor está aquí en rojo, no hay cercanía a asentamiento informal, el único es este. Vemos que el riesgo de inseguridad alimentaria es bajo también. Aquí analizamos la obesidad, tomamos el caso de Mar del Plata, 3 comedores detectados por los niveles más altos, más del 35% de obesidad, que son Pan de Vida, Martillitos de Pie y La Bendición, obesidad infantil por encima del 35%, próximos a asentamientos informales, todos ellos, estrato socioeconómico perteneciente a sectores populares e indigentes, con inseguridad alimentaria media y alta. Y aquí vemos el caso del Gran Buenos Aires. Encontramos, son 22 comedores donde la obesidad infantil está por encima del 35%, muy próximo a asentamientos informales. Aquí en el caso del Partido Malvinas Argentinas, vemos son 8 los comedores seleccionados y vemos la proximidad que presentan a esos sectores. Esta es la Comuna 8, dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vemos que los 2 comedores definidos por este extremo de malnutrición están dentro de un asentamiento informal. Vemos que se corresponden también con sectores indigentes o populares, y la inseguridad alimentaria se presenta elevada a media, digamos, el riesgo de inseguridad alimentaria dentro de estos sectores. Bueno, la experiencia de articulación nos deja varias conclusiones. Primero, lo que yo quiero destacar, la gran fortaleza que ha posibilitado el trabajo interdisciplinario e interinstitucional, ¿no? Interdisciplinario porque en mi caso particular vengo del campo de la geografía y he logrado, digamos, muy buena conexión y muy buen trabajo en equipo con gente derivada de la sociología, de la antropología, incluso de la ciencia de la nutrición, que exponen, digamos, visibilizan, digamos, lo que yo denomino una sinergia institucional, ¿no? Que es, según lo define la RAE, la acción de 2 o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales. Yo creo que este resultado, en términos de sinergia institucional, tanto desde un órgano financiador como la agencia, un proyecto con distintos nodos distribuidos en el país, un órgano como el ISEPSI, y la herramienta Poblaciones, también generada por investigadores, ha posibilitado, digamos, esta sinergia que es, por supuesto, no tengo ninguna duda que es superior a cualquier efecto, a cualquier sumatorio individual. El otro resultado, la posibilidad de brindar un abordaje espacial. En ese abordaje espacial nosotros vemos que el territorio importa. Dónde se nace, dónde se vive, importa en la definición de esas trayectorias, de esos problemas, de los distintos condicionamientos que sufren y padecen esos niños. Entonces, la posibilidad de tener datos georreferenciados que están articulados o vinculados, que están expuestos en un contexto espacial, permite, digamos, este tipo de abordaje espacial en donde las preguntas son mucho más que las respuestas, ¿no? El contexto en el cual discurre todo esto es un entramado de desigualdades flagrantes, estructurales, consistentes, que se manifiestan en distintos aspectos de la vida, ¿no? Nosotros vemos específicamente aquí una expresión de esas desigualdades que son los trastornos nutricionales,
y que a su vez, lo decía Laura recién también, son reproductores de desigualdad social, alimentan esa desigualdad de la cual son parte, ¿no? Y además esto lo vemos cómo ha crecido en el contexto de la pandemia este problema de la obesidad infantil, que se articula justamente con otra pandemia existente que ya lo había decretado la OMS, que es la pandemia justamente de obesidad infantil. Entonces vemos cómo ambas pandemias, en este caso, se han articulado para explotar de alguna manera los resultados que estamos viendo, ¿no? Con niveles tan altos. Y esto trae, sin lugar a dudas, lo hemos visto recién, impactos presentes muy preocupantes, muy flagelantes, si se quiere, pero impactos futuros que preocupan, sobre todo en un contexto en el cual vemos que cada vez los problemas nutricionales se agravan, sobre todo el sobrepeso y la obesidad, y podemos crear escenarios futuros que no son para nada alentadores, ¿no? Bueno, y finalmente destacar la posibilidad de utilizar estos datos en esta plataforma que creo se constituyen en insumos necesarios para la formulación de políticas públicas. Finalmente agradecer a la agencia PISAC por la financiación, especialmente a Yanina Tuñón, la directora de este proyecto, quien ha generado todas las posibilidades para que esto se lleve a cabo, tanto el trabajo como la exposición en la que hoy estamos, el personal del ISEPSI, ¿no? A Isaac, Laura, Agustina Márquez y Federico Ramírez, con quienes hemos trabajado en todo este diseño, muy especialmente a poblaciones, a Pablo de Grande y Juan Ignacio Gonfilo, quienes han estado atentos con todo este desarrollo, especialmente Pablo, haciéndome algunas sugerencias para mejorar la visibilidad de la interpretación del indicador, y al Instituto Superior de Estudios Sociales, institución de la cual formo parte, que depende de CONICET y de la Universidad Nacional de Tucumán. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fernando. A continuación vamos a dar lugar a un espacio de preguntas, comentarios. Quien desea hacer alguna pregunta o comentario puede abrir el micrófono y bueno, hacerlo en el general o alguno de los tres expositores de hoy. Bien, bueno, vamos. Creo que se quedó muda nuestra moderadora, congelada. En la voz de Juan, Laura y Fernando. No se escuchó bien porque se había cortado. Ah, Carolina. perdón. ¿Había alguna pregunta? No. Bien. No. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que lo que sigue es utilizar la plataforma y ver cómo hacemos para que estos datos sean más conocidos y sean un tema de agenda que permita hacer sinergia entre las instituciones, lo que estamos haciendo todos, y esta plataforma que tiene un potencial enorme, porque este sin dudas es el primer proyecto del ISEPSI que se hace público en la plataforma, pero habrá muchos más que van a ir nutriendo seguramente este proyecto. Bueno, les agradezco muchísimo y bueno, a trabajar la plataforma, a difundirla, a transitarla y a buscar que muchos usuarios se apropien de estos datos. Muchas gracias, buenas tardes y bueno, nos seguimos encontrando en espacios de trabajo.